Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso, precioso día que nos ha dado el Señor. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y nos toca hoy lo que viene siendo el capítulo 2 del 1 al 10. Y vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, mi Señor. Te damos gracias porque tu mano siempre nos acompaña, porque tú eres el dador de la gracia, la fuente de la misericordia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos unja para poderla enseñar, para poderla aplicar también en lo personal. Gracias por todas tus maravillas, gracias por todas tus bondades y pedimos que tú sigas derramando bendición sobre cada uno de nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mi nombre es el pastor Mauro Dávalos, estamos en el Ministerio Evangelístico Puerto de Salvación. Le doy gracias, muchas gracias a todos ustedes que se toman el tiempo para vernos. Les doy gracias por sus comentarios, les doy gracias por sus sugerencias y sobre todo por tomarse este tiempo de estar compartiendo con nosotros. El mensaje de hoy, como les decía, viene de Gálatas 2, del 1 al 10, y lo voy a leer para después proceder a trabajar sobre este pasaje. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Creo yo, al estudiar este pasaje, si usted tiene su Biblia y me dice, ¿cuál sería el texto, el pasaje, el versículo medular? Yo escogería Gálatas 2.5. Gálatas 2.5 es el que nos va a dar el patrón, el que nos va a dar la pauta para el estudio de hoy, donde dice: ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Vamos a ver, inicio con esta frase: cuando realmente quieres algo, será difícil que alguien te detenga, muy difícil. Cuando realmente te concentras en tener algo, va a ser muy difícil. Y Pablo estaba en esa situación. ¿De qué forma? Bueno, los hermanos que no eran judíos estaban siendo confundidos acerca de las leyes de los judíos, de la ley de Moisés. Y estaban confundidos. ¿Cómo realmente debo de llevar mi cristianismo? ¿Debo de obedecer la ley? ¿Debo de circuncidarme? ¿Debo de guardar ciertos ritos? ¿O simplemente debo de seguir el Evangelio tal como lo predica Pablo? Y Pablo y Bernabé, junto con Tito, viajan a Jerusalén. Ese lugar donde se encuentran los pilares de la iglesia. En este caso estaba Bernabé, estaba Pedro, estaba Juan. Y Pablo había decidido que él predicaría la gracia
el Evangelio de Cristo. Y no habría nada ni nadie que lo haría cambiar de opinión. Y vemos que esta es una entrevista necesaria. Pablo tenía una misión. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice, luego, 14 años más tarde, Pablo ya tenía cerca de 16, 17 años en el ministerio. Dice, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. ¿Cuál era la misión de Pablo? Si usted me dice cuál era la misión, cuál era lo que lo motivaba, hemos estado hablando de eso a través de estas semanas, y era predicar el Evangelio de la Gracia. ¿Qué era predicar el Evangelio de la Gracia? Era predicar el Evangelio que nos libra de la maldición de la ley, el Evangelio que nos libra de la maldición de la tradición o de las cadenas de la tradición, y el que nos libra de la condenación del pecado. ¿Por qué es importante la gracia? Me preguntarían ustedes. ¿Por qué es tan importante el Evangelio de la Gracia? ¿Por qué Pablo se centra tanto en el Evangelio de la Gracia? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la Gracia nos hace una persona nueva. Nuestro Señor Jesucristo habla de la regeneración. Si no nacieses de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Es hacer esa nueva persona. La ley no hacía una nueva persona. La ley eran cosas que tenías que hacer para tratar de agradar a Dios. Y nos dice en 2 Corintios 5:17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Por eso Pablo en Gálatas le da la gloria a Dios, porque tenemos la oportunidad de empezar una nueva vida. Imagínate que viviésemos sin gracia, o que Dios te dijese, ok, solamente te voy a dar gracia una sola vez en tu vida, cuando me aceptaste en tu corazón. Ya después de eso no hay gracia. Viviríamos en la desesperación. Entonces, este Evangelio de la Gracia significa que vamos a ser una persona nueva. ¿Qué significa ser una persona nueva? Bueno, significa que nuestra vida pasada ha quedado en el pasado. Y si me dicen, ¿por qué? ¿Cómo está eso? Bueno, porque todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar. Y dice la Escritura que Dios nunca más se acordará de ellos. No que perdió la memoria a Dios, sino que nunca los va a usar en nuestra contra. Eso quiere decir, no que Dios es Dios, Dios se acuerda de todas las cosas, pero cuando dice la Biblia que no se va a acordar más de ellos, quiere decir que no los va a traer otra vez a colación. En otras palabras, el pecado ha perdido su eficacia condenatoria. Ese es el Evangelio de la Gracia. Si la gracia solamente se recibiera una sola vez, estaríamos en un grave problema. Y tal vez caeríamos como cayeron cuando hablaban los católicos del pecado original. Los católicos, cuando empiezan, antes de la Reforma, ellos decían que cuando una persona era bautizada, el pecado original, el pecado era quitado. Pero una vez que volviera a pecar, entonces tenía que hacer diferentes ritos. Por eso muchas personas, entre ellos Constantino, se esperó casi al final de su vida para ser bautizado. Es como, nada más te voy a dar gracia una vez. ¿Cuándo la escoges? El Evangelio de la gracia de Dios está ahí constantemente. Entonces, ¿qué es la gracia? Que el camino en que anduvimos, cuando venimos arrepentidos a Dios, ya no va a ser el camino por el que andamos. Hay dos caminos diferentes, el camino en que anduve y el camino en el que estoy andando. En otras palabras, yo sé que no tenemos la oportunidad de regresar el tiempo atrás. Yo creo que si se nos diese esa gracia de regresar el tiempo atrás, yo creo que no haríamos las mismas burradas, pero les aseguro una cosa, haríamos nuevas. Esa es la vida. No haríamos las mismas, o sea, sería muy difícil, pero haríamos otras nuevas. Entonces llegamos al mismo punto, ¿necesito la gracia? Sí, necesito la gracia, no puedo regresar el tiempo, pero cada día tengo una oportunidad de escribir una nueva historia. Esa es la gracia, ¿nos vamos a equivocar? Sí. ¿No somos perfectos? No.
Me gustaría ser perfecto, a mí me gustaría no ofender a Dios nunca, a mí me gustaría tantas cosas de mí, pero dentro de mi imperfección, dentro de mi debilidad, dentro de mi humanidad, dentro de mi carnalidad, me impide adorar a Dios de una forma libre. Y de veras ansío con todo mi corazón cuando ya estemos ausentes del pecado, pero eso va a ser hasta que estemos en su presencia. Por lo tanto, y por lo pronto, la gracia es necesaria para todo. Y para todos, de veras, para todos. Y no es un concurso de a ver quién peca más o quién peca menos. La gracia es para todos. Para el peor de los pecadores y para aquel que guarda un buen testimonio, porque hay hermanos que guardan un buen testimonio, pero aún dentro de guardar su buen testimonio hay pecado. Hay pecado. Y tal vez muchas veces inconsciente y muchas veces consciente, pero hay pecado. La gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no solamente nos da una nueva oportunidad, no solamente nos da una nueva vida, sino que cambia nuestra relación para con el Padre. Segunda de Corintios 5:18 dice lo siguiente: y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Cristo es el encargado de cambiar esa relación de enemistad que había entre Dios y la humanidad por el pecado. Su sacrificio ahora nos permite que no venga ningún juicio sobre nosotros por parte de Dios, porque Él nos ha comprado con su sangre. Somos de Él. Le guste a quien le guste, somos de Él. Y en veces nos ponemos, es que este no merece. No se trata de merecer, porque nadie merece. Somos de Él. No porque lo merezcamos, no porque habramos hecho frutos de bondad, o porque hayamos hecho, seamos buenas personas o grandes filántropos. No, nadie merece. Es por eso que Cristo nos une al Padre y quita esa enemistad, como 2 Corintios 5:19 nos dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El Evangelio es el maravilloso mensaje de la reconciliación. Y muchas veces pensamos que esa reconciliación con Dios es una sola vez, y no voy a entrar en esas cuestiones, pero sí, Cristo nos reconcilia con Dios. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a fallar? Tienes que volver otra vez a aceptar a Cristo y venir. No, lo que tienes que hacer es ir con Él en arrepentimiento, y Él te perdona, y Él te da gracia. Y no estoy hablando de un permiso para estar pecando, no, el pecado, la desobediencia a la Biblia se paga caro. Se paga caro. No obedecer los mandamientos de Dios tienen un precio. Y muchas veces esas marcas te van a acompañar toda la vida. Hay pecados que Dios borra las consecuencias de una forma maravillosa, de una forma hermosa, pero muchas veces el desobedecer su palabra es algo que te va a perseguir toda la vida, y es algo que es como un efecto dominó, donde una cosa lleva a otra, y es por eso que hay un momento en que debemos de hacer un alto en nuestra vida y decir, ya basta. Basta, no voy a seguir otra vez en lo mismo, no me voy a enfrascar en desobediencia tras desobediencia tras desobediencia. Señor, perdóname, restáurame. Es importante la gracia, es el centro de la vida de un cristiano. Sin la gracia no hay un cristiano que pudiese ser feliz. Sin la gracia no hay un cristiano que pudiese ser efectivo. Sin la gracia no hay un cristiano que pudiera levantarse y hablar en el nombre de un Dios santo. Sin la gracia no habría eficacia en nuestras vidas. Entonces, ¿qué puntos claves hasta ahorita Pablo ha tomado? Yo puedo ver 4 puntos claves. La gracia nos hace una persona nueva con la posibilidad de una nueva historia. La gracia nos hace amigos de Dios. Mejor dicho, nos hace hijos de Dios. Tercera, la gracia nos libra del castigo divino por el pecado. Entonces, ¿cuál es el evangelio de la gracia? El sacrificio de Cristo es lo único que se necesita para recibir esa gracia. Pablo tiene una urgencia, y Pablo nos está diciendo en el versículo 2
Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Pablo fue a Jerusalén no porque Santiago, Pedro o Juan quisieran hablar con ellos. Dios dijo, vas a tener que ir allá. Y si durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Entonces, ¿por qué Pablo tiene esta urgencia? Dios le dijo, en primer lugar, fue un mandato de Dios. Tienes que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque probablemente Pablo empezaba a sentirse algo incómodo por la situación de la iglesia. Tenía miedo que se pudiese separar entre una iglesia cristiana gentil, una iglesia cristiana judía. Tenía miedo que pensaran que había dos tipos de evangelios, un evangelio para los gentiles, un evangelio para los judíos. Y Pablo llega y lo primero que hace es comunicar acerca de su ministerio. Él dice lo que está enseñando entre los gentiles y habla de la gracia, de lo que acabamos de hablar ahorita, habla de esa gracia. Y Pablo quería decirles que él no era un judío liberal. Él no era un judío que había creído otra cosa, era un judío que sabía que por la ley nadie era salvo. Era un judío que sabía que Jesucristo era el único camino a la salvación. Y Pablo no quería o que pensasen que su ministerio no tenía sentido. Llevaba 14 años predicando el evangelio. Él no quería que creyesen que estaba en rebelión, porque muchos judíos pensaban que Pablo estaba en rebelión por no imponer la ley a los gentiles o que estuviese creando una división en la iglesia. Y esta visita era un punto importante. ¿Cuál era el punto clave de este concilio? Que la salvación era por pura gracia o que si la gracia y la ley producían la salvación. Ese era el punto. Pablo era un hombre de carácter y les voy a decir por qué. Pablo se presenta con Jacobo, que había sido el medio hermano de Jesús, y se cree que realmente él era el dirigente de la iglesia de Jerusalén, con Pedro, que era el líder de los apóstoles, y con Juan. Y Pablo va a exponer la revelación que él tiene del evangelio. Y él dice de una forma muy tajante, estas personas que tenían cierta reputación en la iglesia no me comunicaron nada nuevo de lo que yo ya sabía. Es más, Pablo no iba a ver si lo aceptaban. Pablo iba a decirles que el evangelio de la gracia no necesita la ley para salvación. Y pónganse a ver en esta cuestión sutil. Había un gran problema entre los creyentes griegos y Pablo lleva a Tito. Tito era griego. Tito no estaba circuncidado y Tito era cristiano. Y yo imagino que le había dicho Pablo a Tito, oye Tito, vente, vamos a Jerusalén. Ay Pablo, pero es que tú estás viendo los problemas que hay. Vamos a crear un problema mayor. Pues tú sabes que yo soy griego y si me preguntan, oye, ¿ya te circuncidaron? Pues les voy a decir que no les voy a mentir. Sí, precisamente por eso quiero que vayas. Anda. Por eso quiero que vayas. Y Pablo entra a Jerusalén, la capital del cristianismo, la capital de los judíos cristianos, el lugar donde están los judaizantes. Entra Pablo con Bernabé, que era un levita, y con Tito, un gentil que no se había circuncidado y que era cristiano. Si ustedes me dicen, bueno, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué no se circuncida ya Tito y se acaba el problema, se acaba la bronca? No. Es que no era cuestión de cuál versión te gusta de la Biblia. ¿Sí? No era una cuestión secundaria. Sí, no es una cuestión de que si tú lees la nueva versión internacional, que si lee la Reina Valera, que si lee la nueva traducción viviente. No era de cuál Biblia te gusta.
Tampoco era de qué forma de bautismo te gusta, por inmersión, por aspersión. No estaban hablando de cosas de ese tipo. No estaban hablando de situaciones de que si en la iglesia iban a cantar himnos, iban a cantar cantos contemporáneos. No, estaban hablando de la gracia de la salvación. Era algo importante. No era, ok, vamos a circuncidarlo para que sepan que la ley y la gracia se necesitan para ser salvos. Ahora, yo les pregunto, ¿qué necesito yo para obtener la gracia de Dios? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me perdone? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo que pueda hacer yo? No sé, flagelarme la espalda para ayudar a mi conciencia a descargarse. Subir las escalinatas de alguna iglesia de rodillas. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a Dios a que me perdone? Nada, una simple confesión. Nada. ¿Qué puedo hacer yo para que la carga de la culpa caiga de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Díganme qué hago y lo hago. No hay nada que pueda hacer. Bueno, caer de rodillas delante de Jesús y decirle, Señor, perdóname, te he fallado. Eso podemos hacer. No hay nada. Y ni yo, ni tú, ningún pastor, ningún administrador, ningún diácono, o como se llamen en la iglesia donde tú vayas, te pueden decir, tú ya no mereces la gracia de Dios. Nadie te puede decir eso. Y nadie te puede decir, para que tú merezcas la gracia de Dios, tienes que hacer esto, tienes que portar. No pueden. La gracia de Dios, Dios te la da. La sangre de Cristo es la que limpia el pecado, finalmente. ¿Cuáles son los resultados de esta junta? Bueno, Tito no fue obligado a circuncidarse como lo marca la ley, a pesar de que algunos hermanos así lo sugerían. Versículo 3 dice, sin embargo, ellos me respaldaron, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes o falsos hermanos que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero él dice, pero no los apoyaron a ellos y me respaldaron en el Evangelio. Yo creo que hemos perdido de vista la razón de la iglesia. Creo que hemos perdido de vista la razón de nuestras vidas. Y sí, Efesios nos dice que glorificar a Dios por la gracia, pero también nos dice que lo busquemos en todo tiempo. Hay ocasiones en que vemos la Escritura y es un espejo que refleja algo que no nos gusta, algo que nos desagrada, algo que hemos fallado, algo que hemos fracasado. Y vemos el corazón de Dios cómo se entristece y vemos a los hermanos doliéndose. Pero detrás de todo eso, detrás del dolor, detrás del fracaso, detrás de la falla, siempre encontramos a un Dios de gracia. Cierto, tendremos que lidiar con las consecuencias del pecado, pero Dios nunca nos lo estará escupiendo en la cara, porque solamente existe un evangelio. Ese evangelio es el evangelio de la gracia para todos, no nada más para algunos. No existe un evangelio de gracia aunado a la ley o a cosas que yo debo de hacer. No hay apóstoles con una revelación distinta, especial o más profunda. El evangelio es el mismo para
a todos. Pero no nos doblegamos ante ellos, los judaizantes, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y le doy gracias a Dios, porque puedo tener una Biblia. Y le doy gracias a Dios porque su palabra muestra lo que somos, donde hemos fallado, que necesitamos hacer. Pero le doy gracias a Dios por su gracia, por su don. Y también dentro de esa junta, de ese concilio, se dieron cuenta que la ley y las obras no salvan. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios esté contento conmigo. Solamente la gracia. Sola gratia, decía Martín Lutero. Solo gracia. Pues Cristo mismo, Efesios 2, 14, 16, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida, porque la ley y las obras no salvan. Solamente la gracia. No hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más, ni puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Todos necesitaban ser alcanzados por el Evangelio. Pablo tenía una misión que cumplir. La semana pasada hablábamos de esa misión. Pablo tenía un mensaje que dar y nadie lo iba a detener. Nadie me puede detener. Nadie te puede detener. Nadie me puede decir que deje de predicar cuando dentro de mis dones creo que aún con sus defectos es el que más tengo. Nadie nunca me podrá decir que deje de predicar de la gracia de Dios, porque si no fuera por su gracia no pudiésemos seguir adelante. Pablo sabía eso. Pablo decía, nunca jamás me van a poder detener, porque he experimentado la gracia, he conocido la gracia y quiero que todos conozcan la gracia. Recuerdo un pasaje en la vida de Juan Wesley. Juan Wesley era un ministro anglicano y dentro de la tradición anglicana tenían que hacer ciertas funciones y no hacer otras funciones. Y él se dio cuenta que en Inglaterra había mucha pobreza, había mucha ignorancia, había mucha prostitución, había mucho vicio. Y Juan Wesley se dedicó a servir a ese tipo de personas, las prostitutas, se metía a los bares a predicar el Evangelio. Empezaba a enseñar a los niños a leer, a escribir. Le llamaron la atención. Le habló la iglesia anglicana y le dijo, si sigues tú haciendo eso, no vas a poder ser un ministro. Y Wesley lo siguió haciendo y lo corrieron de la iglesia anglicana. Y recuerdo que la frase del seminario donde yo estudié en Monterrey decía, el mundo es mi parroquia. Y fue una frase que Juan Wesley acuñó cuando lo corrieron. Le dijeron, ya no tienes parroquia, ya no tienes iglesia. Y Wesley dijo, ¿cómo no? El mundo es mi parroquia. La gracia nos hace una persona nueva con la posibilidad de una nueva historia. ¿Y quién no quiere eso? La gracia nos hace amigos de Dios. ¿Quién no quiere ser amigo de Dios?
La gracia nos libra del castigo divino por el pecado. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje. Solo Cristo salva, perdona y restaura. De Apocalipsis 1:5, y termino con este versículo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Le pese y le pese. Así que, mis hermanos, la gracia nos perdona, nos levanta, nos lleva otra vez al camino. Nos encamina otra vez en la dirección correcta, nos limpia, nos restaura. Es cierto que muchas equivocaciones, muchos pecados traen consecuencias, pero aún en eso Dios nos da las fuerzas para poderlos lidiar. Me gustaría ser perfecto. Me gustaría jamás romper un solo mandamiento. Pero mientras siga estando en este cuerpo, mientras siga siendo humano, yo necesito de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por la muerte de Jesús en la cruz. Te doy gracias porque en esa muerte, en esa cruz, Señor, Él derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. No pisoteamos su sangre, mi Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Revístenos de tu gracia y de tu justicia. Dispénsanos tu misericordia, Señor. Abre tus manos para que nos recojas y nos tomes, porque sin ti, Señor, estamos perdidos. Sin ti nuestra vida no tiene sentido. Sin ti, Señor, no queremos seguir adelante. Padre, límpianos para que seamos limpios. Te decimos, mi Señor, como aquel leproso que se acercó a tu Hijo Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: si quiero, sé limpio. Y recibimos por fe esa palabra. Señor Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes quitarme la lepra. Si tú quieres, puedes quitar y deshacer todo aquello, Señor, que me enferma. Todo aquello que me hace repugnante, Señor, a los demás. Todo aquello que me aleja de ti. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, lo puedes hacer. Y recibo tu palabra, Señor. Sí, y quiero ser limpio. Es por eso que damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a tu nombre, porque eres el único digno de ser alabado. Amén. Mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo y siga derramando de su gracia sobre ustedes. Y si usted gusta y si usted lo permite, estaré trayendo en una semana, siguiente domingo, estamos en la carta a los Gálatas, otro mensaje que creo, espero y oro que sea de bendición a sus vidas, así como lo ha sido a la mía. Que Dios me lo siga bendiciendo y siga derramando bendición ahí donde usted está, con su familia, con sus seres queridos. Pastor Mauro Dávalos les desea lo mejor para este hermoso domingo y que sigan gozándose en el Señor, porque este es el día de alegría para que nos regocijemos en Él. Bendiciones. Hasta luego.